Buenos días y muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jorge Mor, yo soy cardiólogo y cardiólogo intervencionista y coordino la sección de cardiología intervencionista de la Fundación Santa Fe. Y lo primero que quiero aclarar aquí es que no recibo ningún tipo de honorario por esta charla y que esta charla simplemente obedece a una gentil invitación que la academia me hizo y la cual por supuesto agradezco, y es un honor, es la segunda vez que estoy aquí en la academia y siempre es un honor. Las conclusiones que yo presento aquí considero que son basadas en la evidencia, como el doctor Maldonado lo hizo también anteriormente. Las diapositivas van a estar con todas las referencias para que cualquier persona que quiera pueda verificar los datos. Son conclusiones independientes y lo único que yo busco acá es, como todos los médicos que estamos aquí, es el beneficio de nuestros pacientes. Primero voy a dar algunos datos epidemiológicos para que le demos la verdadera dimensión a lo que es la enfermedad aterosclerótica coronaria en el mundo. En Estados Unidos se muere cada minuto 1.4 personas a causa de un síndrome coronario agudo, lo cual es excesivamente importante. En la última actualización epidemiológica europea publicada en el año 2014 en la Revista Europea de Cardiología, se demostró que en las muertes de los menores de 75 años, prácticamente la mitad, tanto en hombres como en mujeres, están relacionadas con muertes cardiovasculares. Eso ha hecho que la Organización Mundial de la Salud considere la enfermedad cardiovascular como una verdadera pandemia en la última década, que no respeta ningún tipo de frontera. Esta curva, publicada en el New England Journal en 2012, es una curva muy bonita que muestra cómo ha ido disminuyendo la mortalidad cardiovascular a través de las décadas. Fíjense que la inflexión de la curva empieza con la primera descripción hecha por el doctor René Favaloro de una revascularización miocárdica. Ustedes conocen que el doctor René Favaloro terminó después suicidándose a raíz de problemas económicos en su institución en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué ha pasado realmente con la mortalidad en la enfermedad cardiovascular? Fíjense cómo en las últimas 6 décadas tal vez la mortalidad ha ido disminuyendo de manera significativa. Esta es la mortalidad intrahospitalaria originada por infarto agudo del miocardio. ¿Qué son los datos que tenemos y que han impactado en esta mortalidad? Lo primero que hubo fue acostar a nuestros pacientes en una unidad de cuidado coronario y monitorizarlos y enseñarle a las enfermeras a hacer cardioversión eléctrica. Ese solo hecho impactó en 50% la mortalidad de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Posteriormente, la reperfusión que nosotros logramos, y entre más temprano mejor, sea con sustancias trombolíticas o con angioplastia primaria, también ha impactado de manera significativa. Esto ha hecho que la mortalidad intrahospitalaria del infarto, cuando una persona llega a un hospital de cuarto nivel o tercer nivel, debería estar alrededor del 4 al 5%. Sin embargo, en la realidad que nosotros vemos, y es que la mortalidad del infarto hoy en día sigue siendo cercana al 40%. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que se mueren de infarto se mueren antes de llegar al hospital. Son esas personas que tienen muerte súbita en el campo de tenis, que tienen muerte súbita en la calle, que van caminando, que amanecen, se levantan al baño y se mueren. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como médicos? Pues trabajar muchísimo más en lo que es prevención y en tratar de detectar esos pacientes que probablemente podrían morirse de infarto agudo del miocardio. Otra controversia que se ha generado es la prevalencia de enfermedad aterosclerótica coronaria. A finales de los 90 en Estados Unidos se consideraba que la prevalencia de la enfermedad aterosclerótica coronaria era alrededor del 20%, que aumentaba con la edad y que era mayor en el género masculino. Este es un estudio publicado por Steven Nissen
que es el codirector de cardiología de Cleveland Clinic, o era en esa época el codirector de cardiología en la Cleveland Clinic. Este es un estudio hecho en donantes, entre comillas, sanos de corazón, potenciales donantes, entre comillas, sanos de corazón. Esos pacientes, antes de ser sometidos a la extracción del órgano, fueron llevados a la sala de cateterismo, se les hizo cateterismo cardíaco y se les hizo adicionalmente un examen que se llama ultrasonido intravascular. Y estos fueron los hallazgos en esa población. El grupo etario, por ejemplo, de 40 a 49 años, el 71% tenían placas ateroscleróticas. Es decir, que probablemente la enfermedad aterosclerótica no es tan prevalente como en este estudio, pero sí mucho más prevalente de lo que nosotros creíamos. ¿Qué era lo otro que creíamos? Que la enfermedad aterosclerótica afectaba principalmente a los mayores de edad. Estos estudios hechos en patologías, en personas que murieron por diferentes causas, muestran que niños en el grupo de entre 2 y 15 años ya tenían placas fibrosas y ateromatosas en sus arterias coronarias. Es decir, es una enfermedad que aparece en muchos individuos de manera muy temprana. Este es un corte de patología de una arteria coronaria. Yo tengo aquí pointer. Aquí vemos la pared del vaso y esto es lo que queda de luz. Esto es lo que nosotros creemos o estamos acostumbrados a creer que es la enfermedad aterosclerótica coronaria. Esta enfermedad, en una fotografía de una arteriografía coronaria, se ve así. Esta es la coronaria izquierda y esto es lo que decimos nosotros, una lesión realmente estenótica suboclusiva del tronco principal izquierdo. Esta es la enfermedad que mata en muchísimos casos, claro. Y esto es lo que estamos nosotros acostumbrados a tratar, ya sea por cirugía cardiovascular o por intervención coronaria percutánea con stents coronarios. Sin embargo, la gran mayoría, y los estudios dicen que más del 50-60% de las personas que se mueren de infarto tienen lesiones no obstructivas. Y son este tipo de lesiones. Fíjense aquí lo que sucede. Lo que hay es una remodelación adaptativa. La enfermedad aterosclerótica no afecta la luz sino en estadios avanzados. La enfermedad aterosclerótica es una enfermedad de la pared de la arteria y en la mayoría de los casos crece excéntricamente, manteniendo la luz como mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué es el problema? Nosotros, el patrón de oro para el diagnóstico de la enfermedad aterosclerótica es la arteriografía coronaria. Y la arteriografía coronaria, ¿qué es? Un luminograma. Nosotros en la arteriografía coronaria vemos la luz. ¿Por qué en el estudio de Steven Nissen encontraron esos porcentajes de enfermedad? Porque ellos hicieron ultrasonido intravascular y el ultrasonido intravascular ve la pared. La enfermedad no está en la luz, está en la pared. No la busquemos en la luz, busquémosla en la pared si queremos. Pero al final, ¿qué es lo que debemos hacer? Es simplemente buscar en nuestra consulta, en nuestros hospitales, a esos pacientes potencialmente vulnerables y que son susceptibles de hacer un evento de muerte súbita o de infarto agudo del miocardio sin síntomas previos y sin ninguna manifestación previa en cualquier momento. Y aquí es donde ya entro en esta segunda parte de la charla y es hablar un poquito de tabaquismo. Voy a repetir algunas de las cifras que el doctor Maldonado nos dio en la primera conferencia. Y no es que pretenda aburrirlos con esto, sino a lo mejor hacer un poco más de énfasis en la importancia de lo que es el tabaquismo en las enfermedades. Esta es la última publicación de las guías europeas de prevención cardiovascular, hecha en el 2016 en la Revista Europea de Cardiología, y ellos ponen como indicación clase 1A, que para los que no son médicos es la indicación de mayor poder, que todos los médicos deberíamos tratar de determinar dónde están nuestros pacientes fumadores y ofrecerles todas las ayudas posibles para que estos pacientes dejen de fumar, todas las ayudas posibles, incluyendo terapias de reemplazo de nicotina. Estos datos son sacados de este artículo, que es un artículo de revisión en prevención primaria cardiovascular, publicado también recientemente, donde nos dice que el tabaquismo dobla la mortalidad cardiovascular a 10 años, en los siguientes 10 años
y que el 30% de las muertes cardiovasculares en Estados Unidos están relacionadas de alguna manera con el consumo de tabaco. Estos son datos presentados en el Foro Internacional de Nicotina y Tabaco de Nueva York en septiembre de 2017 y presentados por el director del Centro para Productos de Tabaco de la FDA en el momento, que era el doctor Seller. El cigarrillo es la principal causa de muertes prevenibles en Estados Unidos, más de 500,000 muertes año. Este es un dato importante: 90% de los fumadores empiezan a fumar antes de los 18 años. Nosotros estamos tratando de proteger a nuestra población adolescente, pero la verdad es que el 90% de los adolescentes ya han fumado tabaco de combustión. Las mismas cifras que dio el doctor Maldonado, más de 7 millones de muertes año en este momento. Se espera que para el 2030 el tabaco produzca más de 8 millones de muertes tempranas o prematuras. 1 de cada 2 fumadores se morirá de alguna enfermedad relacionada con el consumo de tabaco. Y estos datos también importantes: 70% de los fumadores, si uno les pregunta, ¿quieren dejar de fumar?, 50% hacen por lo menos un intento para dejar de fumar, pero solo 7% lo logran. Es decir, esto es un ejemplo perfecto de qué tan adictiva es la nicotina y por eso tan difícil el dejar de fumar. Eso quiere decir que este caballero mató menos gente en 5 años que lo que hace el tabaco en el mundo en un año, para que demos las verdaderas proporciones del problema. En este mismo artículo de revisión de prevención primaria dice que dejar el tabaco sería la intervención más costo efectiva en prevención cardiovascular para el mundo, y ellos sugieren que se utilicen todas las medidas posibles, dentro de eso las terapias de oferta de nicotina, los parches, los chicles y los cigarrillos electrónicos. En prevención secundaria, ¿qué pasa cuando la persona deja de fumar? O al revés, cuando no deja de fumar. Si el paciente ya tuvo un evento coronario agudo, fue intervenido o no con cirugía o con stent, y el paciente es fumador, si deja de fumar disminuye en 46% el riesgo relativo de tener un nuevo infarto y en 26% la probabilidad de morirse en el futuro con una enfermedad relacionada. Y aquí voy a meterme, y como lo dijeron anteriormente, que viva la controversia siempre y cuando sea en el ámbito académico, un poco a armar la controversia. Y es que voy a hablar de los cigarrillos electrónicos con una visión que yo tengo un poco diferente, con base a lo que he visto y he leído. Los artículos, aquí las referencias dicen algunos que los cigarrillos electrónicos hacen que sea 6 veces más probable que el fumador deje de fumar. ¿Por qué? Si ustedes tienen en cuenta que la nicotina es la sustancia adictiva y que lo que hace el cigarrillo electrónico es ofrecerle a esa persona nicotina en diferentes dosis, sin que tenga los productos del tabaco de combustión o de la combustión del tabaco, que son los realmente cancerígenos, entonces eso hace que la persona esté recibiendo, o su cerebro esté recibiendo, la sustancia adictiva en dosis que lo que debería hacer el adicto al tabaco de combustión es irla reduciendo poco a poco, de manera progresiva, probablemente para que calcule que en 1 o 2 años deje de utilizar cualquier tipo de sustancia. Y eso es el mecanismo con el cual el cigarrillo electrónico podría aumentar la probabilidad de que el fumador deje de fumar. Hay 2 artículos o 2 documentos publicados recientemente por entidades completamente independientes en Gran Bretaña, que es donde más investigación se ha hecho. Esta investigación hecha por la Oficina de Salud Pública de Inglaterra, que es paralela prácticamente a esta hecha por el Colegio Real de Médicos de Gran Bretaña y su grupo de investigación en tabaco, hablando ya de lo que es un término que los ingleses y en Gran Bretaña en general han acuñado, que es la reducción del daño en el consumo del tabaco. Este término de reducción del daño
es un término que nace desde el comienzo de los 70s, cuando se intenta de alguna manera disminuir la incidencia de infecciones transmitidas por las jeringas contaminadas en los pacientes que son adictos a drogas intravenosas. Esas famosas estaciones de inyección segura de las sustancias adictivas, al final lo que han demostrado los estudios es que disminuyeron en forma significativa la contaminación con enfermedades como hepatitis y virus de inmunodeficiencia humana o SIDA. Y de ahí nace este concepto. Claro, yo estoy completamente de acuerdo que lo ideal, el escenario ideal sería la abstinencia, es decir, que no haya exposición de ningún individuo a ningún tipo de sustancia inhalada. Pero dentro de este parámetro en el que el ser humano probablemente continuará consumiendo humo de tabaco, tenemos que hablar de reducción del daño, del término de reducción del daño. Esta es la estadística de lo que ha sucedido con las terapias de oferta de nicotina en Gran Bretaña en los últimos 10 años. Fíjense que esto que es el cigarrillo electrónico es de todas las terapias de oferta de nicotina la que ha ido incrementándose en su consumo de manera progresiva. ¿Y qué ha pasado con los fumadores en Gran Bretaña? Se han disminuido en un 50%. En la medida en que aumenta el consumo, el número de fumadores se ha ido disminuyendo de manera significativa. La mayoría de los expertos, y entre esos las conclusiones de los dos reportes que les acabé de presentar del Colegio Real de Médicos de Gran Bretaña y de la Oficina de Salud Pública de Inglaterra, concluyen en que los cigarrillos electrónicos son 95% menos peligrosos para la salud que el tabaco de combustión. Eso es lo que dicen los expertos. Algunos estudios, por ejemplo, en fumadores que han migrado del tabaco de combustión al cigarrillo electrónico, muestran mejoría en las pruebas de función pulmonar y mejoría en la control de presión arterial en muchos pacientes hipertensos crónicos que migran. Este es el número de usuarios en Gran Bretaña del cigarrillo electrónico. En 2017 se consideraba que había 3 millones de usuarios de cigarrillo electrónico en Gran Bretaña. Sin embargo, con 3 millones de usuarios, nosotros no hemos visto publicado ni en los periódicos ni en la literatura informes grandes del efecto deleterio que pueda tener el cigarrillo electrónico en personas jóvenes que lo usen. Este dato también me parece importante. En Gran Bretaña, solamente del 2 al 3% de los usuarios de cigarrillo electrónico son nuevos usuarios. Son personas que nunca habían usado el cigarrillo electrónico. Todos los demás son o personas que dejaron de fumar y migraron al cigarrillo electrónico o que son consumidores duales, que utilizan el cigarrillo electrónico para disminuir el número de cigarrillos de tabaco de combustión. Solamente el 3%. Yo estoy completamente convencido que tenemos que blindar a nuestros adolescentes de cualquier tipo de consumo y más de sustancias que sean tremendamente adictivas. Nosotros en Colombia obedecemos mucho a lo que el gran coloso del norte nos dice, no solamente en situaciones económicas, sino también en situaciones de salud. Nosotros muchas veces estamos regidos por lo que Estados Unidos nos dice, el coloso del norte que eligió a este presidente y que está a punto de reelegirlo. Ellos son los que nos están diciendo lo que debemos muchas veces hacer o dejar de hacer. Y esto es extraído de un artículo del Tiempo reciente, donde dice lo que el Ministerio de Salud, creo, entregó en un informe. No sé pero esto está puesto entre comillas. Dice, los cigarrillos electrónicos no sirven para dejar de fumar tabaco tradicional. No es cierto que sean más seguros y pueden causar adicción y aumentan riesgos de enfermedades cardiovasculares.
El uso diario de estos cigarrillos duplica el riesgo de presentar infarto agudo de miocardio, síntomas bronquiales y síntomas respiratorios. Veamos un poco la evidencia. Todo esto, en realidad, y probablemente este foro se ha descartado por el artículo presentado por el doctor Caballero ahorita, que es este donde se hace el primer reporte en New England Journal de los 53 primeros enfermos agudos, y tal como él lo presentó, hay una cosa que a mí me parece muy importante: el 80% de las personas que fueron revisadas en este artículo y presentadas en este artículo declararon haber hecho uso de tetrahidrocannabinol, y muchos adicionalmente de acetato de vitamina D, que lo usan para concentrar el tetrahidrocannabinol, de tal manera que esto yo creo que sí tiene epidemiológicamente una importancia. Las conclusiones de este artículo dice que definitivamente el uso de cigarrillos electrónicos se ha asociado a enfermedad pulmonar importante, pero las investigaciones deben continuar porque aparentemente está relacionado con la adquisición de los líquidos o de productos que tienen tetrahidrocannabinol, o de personas que modifican el producto original. Dicen que no ayuda a dejar de fumar el cigarrillo electrónico, pues en la misma revista New England Journal of Medicine, que todos sabemos que es tal vez la revista, si no la más importante, una de las más importantes, se publicó en el año 2019 este ensayo clínico que comparó los cigarrillos electrónicos contra las otras terapias de reemplazo de nicotina de manera aleatoria, y el resultado mostró que hubo una reducción estos fue el 886 pacientes, y fue como se asignaron aleatoriamente a cada uno de los grupos o a recibir terapias de reemplazo de nicotina o cigarrillos electrónicos. Aquí vale la pena mostrar que los pacientes que fueron asignados al cigarrillo electrónico mostraron una disminución significativa de la tos y disminución significativa de la flema con la utilización del cigarrillo electrónico, migrando del cigarrillo o tabaco de combustión. Y en la conclusión, lo más importante es que los cigarrillos electrónicos al año doblaron la posibilidad de que la persona se mantuviera sin consumo de tabaco de combustión. Entonces, la conclusión es que los cigarrillos electrónicos fueron más efectivos para la cesación de cigarrillo que las terapias de reemplazo de nicotina en este ensayo clínico aleatorizado, con lo que nosotros en estadística, en bioestadística, llamamos un número necesario a tratar de 12 y una P muy significativa, es decir, fue una diferencia bastante significativa. Hay una queja a veces de que no hay suficiente evidencia en cuanto a los cigarrillos electrónicos, y fíjense, 2014, 167 artículos en revistas indexadas, 2015, 222 artículos, 2016, 190 artículos, o sea, evidencia tenemos. Y para la muestra, un botón es este estudio publicado en 2017, que es un metaanálisis, una revisión sistemática de la literatura, donde al final se incluyeron 687 artículos, todos relacionados con cigarrillo electrónico, y la conclusión es: los estudios indican que el cigarrillo electrónico está aumentándose en su uso, particularmente en los fumadores, y que ofrece sustancialmente menos daño a los fumadores que los cigarrillos. Y este es otro artículo que a mí me parece muy interesante, es un artículo de revisión publicada en la revista de Salud Pública, en esta revista de Salud Pública en el 2018, y hecho por un grupo de NYU, de la Universidad de Nueva York, liderado por David Abrams, que es un profesor de salud pública de Nueva York. Fíjense lo que ellos hacen en la introducción. Esto es el concepto de disminución del daño. Vean dónde ponen al cigarrillo o tabaco de combustión. En cuanto al daño, vean dónde ponen los cigarrillos electrónicos. Lo están diciendo los expertos. Y en las conclusiones del doctor Abrams y de sus colaboradores en este estudio de revisión,
publicado recientemente, dice: el tabaco inhalado es la mayor amenaza independiente para la salud pública. Hay diferentes niveles de riesgo de los productos que contienen nicotina: riesgo alto para el tabaco de combustión, riesgo bajo para los cigarrillos electrónicos. Hay que acuñar el término de disminución del daño. Para maximizar el beneficio y disminuir el riesgo, hay que buscar productos que estén en el punto justo, lo que en inglés se dice sweet spot, y que permitan desplazar el tabaco. Son productos que deben ser atractivos, accesibles, de bajo riesgo y ofrecer adecuada entrega de nicotina. O sea, debe ofrecerle al adicto una adecuada entrega de nicotina. Y ellos proponen esta gráfica tridimensional donde ponen aquí el cigarrillo o tabaco de combustión con una toxicidad muy alta, muy atractivo y muy buena entrega de nicotina, y ponen al cigarrillo electrónico acá con la misma entrega de nicotina, el mismo atractivo, pero muchísimo menos tóxico que el tabaco de combustión. Dentro de las conclusiones también dice: las estrategias para el control del tabaco deben adoptar el concepto disminución del daño, desarrollando regulaciones, políticas e intervenciones que rápidamente hagan migrar a los fumadores hacia productos de nicotina que sean menos dañinos. El público debe estar informado sobre las diferencias que existen, y en esto quiero hacer énfasis: deben estar bien informados y no mal informados o con información sesgada. Las políticas y regulaciones deben estar alineadas con base al daño proporcional. Nosotros debemos limitar al máximo la accesibilidad a productos más dañinos y disminuir las barreras para los productos que se haya demostrado que sean menos dañinos. La reducción del daño es una medida para el control de tabaco basada en la evidencia. Algunos otros estudios: son menos dañinos los cigarrillos electrónicos y son una opción más segura. El doctor Abrams nuevamente nos dice esto. Dice: los estudios muestran que si la mayoría de los fumadores americanos se cambiaran al cigarrillo electrónico en los próximos 10 años, podría salvarse hasta 6.6 millones de muertes prematuras, y yo creo que ese es un número bien significativo. La actitud de la FDA en 2017 era esta: prevé la FDA un mundo donde los cigarrillos no produzcan adicción sostenida, donde los adultos que quieran o necesiten recibir nicotina la puedan obtener de fuentes alternativas que sean significativamente menos dañinas. Esto es dicho por el director en ese momento de la Oficina de Control y Tabaco. Disminuir la probabilidad de que futuras generaciones sean adictas, estimular a los fumadores a que dejen de fumar, alimentar innovación en productos que bajen el riesgo, apoyar investigación en productos que ofrezcan nicotina, disminuyendo el riesgo. Y la Organización Mundial de la Salud dice: si la gran mayoría de los fumadores de tabaco que no pueden o no deseen dejar de fumar pudieran cambiarse sin demora al uso de una fuente alternativa de nicotina con menos riesgos para la salud y eventualmente dejar de usarlo, ello representaría un logro significativo para la salud pública moderna. Las guías NICE, que son las guías de Gran Bretaña, también sugieren el uso del cigarrillo electrónico como una alternativa para los fumadores activos. Y ellos aquí mismo en las guías NICE dicen que hay evidencia de que aumenta la probabilidad de que dejen de fumar y que tienen un daño disminuido. Otros artículos publicados, como este artículo de revisión en New England Journal, dice: fumar cigarrillos electrónicos puede ser menos dañino que fumar cigarrillos convencionales. Y la reducción de riesgo, nuevamente en el New England Journal, es simplemente que los que hacen las políticas deberían tener en cuenta que atacar a los cigarrillos a gran escala debe ser una estrategia que debe cualquier gobierno o política de salud experimentar. A raíz de todo lo que ha venido presentándose, esto es publicado en The New York Times: misteriosa epidemia que afecta a los vapeadores.
Más de 200 médicos en todos Estados Unidos tratan pacientes que sufren misteriosas enfermedades que han puesto en riesgo su salud por el vapeo. Pero lo que decíamos ahorita, han estado usando cigarros electrónicos con nicotina constantemente todo el día. Quizás hay algún efecto de aceleración que provoca la inflamación pulmonar debido al aceite de tetrahidrocannabinol. Probablemente hay relación con cartuchos que se han utilizado mal o que se han utilizado sustancias de manera inadecuada. Yo estoy de acuerdo en que el cigarrillo electrónico no es inocuo, que no es inofensivo y que lo ideal sería que no existiera, pero yo creo que es una herramienta que puede ayudar a que el fumador migre a no fumar con una estrategia de utilizar la oferta de nicotina y dejarlo en el futuro cercano. Lo mismo que Bolt lo publicó en 2017. Muchísimas gracias.